Prepárate para descubrir el poderío militar azteca. Conoce a los feroces guerreros Jaguar y Águila, la élite que dominó Mesoamérica. ¿Qué secretos ocultaban sus tácticas de guerra? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate por un momento el vasto imperio azteca en su máximo esplendor. Hablamos de Tenochtitlán, una ciudad impresionante construida sobre un lago, un centro neurálgico de poder y comercio. Pero su grandeza no se basaba solo en su arquitectura o riqueza, sino en la eficacia brutal de su ejército, una máquina de guerra perfectamente engrasada que sometió a numerosos pueblos y expandió su dominio por gran parte de Mesoamérica. Para entender a los guerreros Jaguar y Águila, debemos comprender primero la importancia del ejército azteca en la estructura del imperio. El ejército azteca no era simplemente una fuerza militar, era un pilar fundamental de la sociedad. Su poderío era esencial para mantener el control sobre los territorios conquistados, asegurar el flujo de tributos y recursos, y defender el imperio de amenazas externas. La expansión del imperio dependía directamente de la capacidad militar, y el éxito en la guerra traía prestigio, riqueza y poder a los guerreros y sus líderes. Era un sistema donde el valor y la destreza en combate eran recompensados generosamente. Piensa en la logística involucrada, el entrenamiento riguroso de los guerreros, la organización de las campañas militares, la movilización de tropas y recursos a través de vastas distancias. Todo ello requería una estructura administrativa sofisticada y una capacidad de planificación estratégica impresionante para su época. El imperio azteca no era solo una colección de ciudades-estado, era un complejo entramado político y militar que funcionaba como una unidad cohesionada, con un ejército como su principal instrumento de poder y control. Pero ¿cómo funcionaba esta poderosa máquina de guerra? La sociedad azteca tenía una estructura militar muy organizada. Tú podrías empezar como un guerrero común, un Otli, luchando para ascender. Imagina el entrenamiento riguroso, la disciplina implacable, la constante preparación para la batalla. El éxito en el combate era fundamental para tu progreso. Con valentía y habilidad, podías convertirte en un Cuauhchic, un guerrero águila, o un Ocelotl, un guerrero jaguar. Estos guerreros de élite eran símbolos de poder y prestigio, luchando en las filas delanteras, demostrando coraje y destreza. Su equipo era superior, su entrenamiento más especializado, y su posición social, mucho más elevada. Por encima de ellos estaban los nobles militares, los líderes que dirigían las campañas y planificaban las estrategias. Su influencia era enorme, tanto en el campo de batalla como en la corte. Ellos decidían las tácticas, elegían los objetivos y gozaban de un estatus social privilegiado, heredando su posición y poder. Tu camino a la gloria comenzaba como un Otli, un guerrero común. El entrenamiento era riguroso. Desde temprana edad, aprendías el manejo de armas como la macana, el arco y las flechas, y el Tlaloc, una especie de jabalina. Dominabas las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, esencial para la guerra. Debías ser ágil, fuerte y resistente, capaz de soportar largas marchas y el rigor del combate. Superar las pruebas era crucial para ascender. Te sometías a rituales y desafíos físicos, demostrando tu valentía y destreza. La captura de prisioneros enemigos era vital, aumentaba tu prestigio. Cada victoria en el campo de batalla te acercaba a un rango superior. La disciplina y la lealtad eran innegociables, características esenciales para el éxito. El ascenso en el escalafón militar era un proceso gradual. De Otli, podías llegar a ser Cuauhchimalí, un guerrero con plumas, luego Otomí, un guerrero con un rango más alto. Con más valentía y logros, te convertías en Tlacateccat, un líder militar. La cúspide era alcanzar el rango de Tlatoani, gobernante, aunque pocos llegaban a ese nivel. Tu dedicación y coraje determinaban tu destino, Tlalochtole. Pero si eras valiente y habilidoso, podías aspirar a algo más. Si demostrabas destreza en el combate aéreo, tu camino te llevaba a las filas de los guerreros águila. Imagínate, tú surcando los cielos aztecas con un águila en tu escudo, un símbolo de poder y valentía. El entrenamiento para ser un guerrero águila era aún más exigente. Debías ser un experto arquero, capaz de acertar a tu objetivo desde lo alto, incluso en medio del combate. Además del arco y las flechas, también dominabas otras armas, como la macana o la dardo, pero tu principal ventaja era la sorpresa y la precisión desde el aire. Tu entrenamiento incluía ejercicios de agilidad y equilibrio, escalar templos, saltar entre edificios, todo para perfeccionar tu movilidad en combate. Recuerda, tú estabas en la élite, la fuerza de choque del ejército azteca.
Eran pocas las bajas que sufrían, pero su impacto en la batalla era devastador. Las tácticas de los guerreros águila eran cruciales para el éxito azteca en la batalla. Su misión principal era sembrar el caos y la confusión en las filas enemigas, atacando desde posiciones inesperadas. Imagínate, tú descendiendo desde las alturas, una lluvia de flechas y dardos cayendo sobre tus enemigos, desorganizando sus defensas y abriendo brechas para la infantería. Eran el terror de los enemigos, la punta de lanza del ejército imperial. Pero si tu destreza se manifestaba en el combate cuerpo a cuerpo, si eras un torbellino de furia implacable en la tierra, tu camino te llevaba a la élite de los guerreros jaguar. Ellos eran la fuerza bruta del ejército azteca, la encarnación de la ferocidad felina en el campo de batalla. Su entrenamiento era brutal, una prueba constante de resistencia, agilidad y fuerza. Desde jóvenes, se les sometía a un riguroso entrenamiento físico, aprendiendo a dominar diversas armas como el macuaítl, la espada de madera con obsidiana incrustada y el lanzador de dardos. Aprendían también tácticas de combate cuerpo a cuerpo, desarrollando una fuerza y resistencia sobrehumanas. En el campo de batalla, los guerreros jaguar eran la vanguardia, la fuerza de choque que rompía las líneas enemigas. Sus tácticas se basaban en la sorpresa, la velocidad y la brutalidad. Atacaban con ferocidad, aprovechando su fuerza y entrenamiento para desmoralizar y derrotar al enemigo. Imagínate la escena, tú, al frente de la carga, un jaguar furioso entre los hombres. Esa fuerza, la de los jaguares, se apoyaba en una tecnología militar impresionante. Imagina su arsenal. Macana, un garrote de madera con cantos afilados, ideal para destrozar armaduras. Luego el Tetzontli, una espada de obsidiana, tan afilada que un solo golpe podía ser mortal. Y no olvidemos las lanzas, con puntas de obsidiana o madera endurecida, capaces de atravesar escudos y armaduras. Pero las armas no eran lo único. Tu armadura, si eras un guerrero de élite, podía incluir un ikauipili, una armadura de algodón acolchado, que ofrecía una protección considerable contra golpes y flechas. Sobre eso quizá llevabas un escudo, ya fuera de madera o piel de animal, decorado con símbolos de tu grupo de guerreros. Protección extra para tu cuerpo y tu orgullo. Además del armamento principal, tú llevabas otras herramientas vitales. Un atlátil, por ejemplo, te permitía lanzar lanzas con mayor precisión y fuerza a larga distancia. Y por supuesto una buena cantidad de dardos también con puntas de obsidiana, para hostigar al enemigo desde lejos. Todo era cuestión de estrategia y destreza. Pero las armas eran solo una parte de la ecuación. Piensa en sus tácticas. Los aztecas eran maestros del cerco. Imagínate a miles de guerreros rodeando una ciudad enemiga, cortando el suministro de agua y alimentos, esperando pacientemente a que el hambre y la desesperación hicieran su trabajo. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de estrategia y desgaste. Las emboscadas eran otra especialidad. ¿Te imaginas a los guerreros jaguar y águila, camuflados en la selva, esperando el momento oportuno para atacar con toda su fuerza? Un golpe rápido y devastador, aprovechando el elemento sorpresa para desorganizar al enemigo y maximizar su impacto. La disciplina y el entrenamiento eran clave para el éxito en estas maniobras. Y no podemos olvidar la guerra psicológica. Los aztecas la usaban con maestría. Antes de una batalla, a veces realizaban rituales intimidantes, mostrando los cráneos de sus enemigos para sembrar el terror en el corazón de sus adversarios. El miedo era un arma poderosa, y ellos la dominaban a la perfección. Era una forma de desmoralizar al enemigo antes de siquiera enfrentarlo en combate. Pero imagínate esto. Para los aztecas, la guerra no era solo una lucha por territorio, era una guerra sagrada. Cada batalla, cada victoria, estaba intrínsecamente ligada a sus dioses. ¿Por qué? Porque el corazón palpitante de su religión era el sacrificio ritual, una ofrenda vital para mantener el cosmos en equilibrio. La sangre derramada en la batalla, la captura de prisioneros de guerra, todo era parte de un ritual mayor. Los guerreros más valientes, aquellos que regresaban victoriosos, no solo eran celebrados como héroes, sino que también llevaban consigo el peso de una responsabilidad sagrada: ofrecer el corazón de sus enemigos a los dioses. Piensa en el significado de ese acto para ellos, un sacrificio para asegurar la continuidad del mundo. No era una matanza indiscriminada, sino un acto profundamente religioso, con una compleja ceremonia y significado. Para ti puede parecer brutal, pero para ellos era un acto de adoración, una forma de mantener el orden cósmico y asegurar las cosechas, la lluvia y la prosperidad del imperio.
El sacrificio estaba intrínsecamente ligado a la supervivencia misma de su civilización. Pues bien, tú ya sabes que los aztecas eran unos guerreros impresionantes. Su imperio se extendió por gran parte de Mesoamérica gracias a campañas militares brutales pero efectivas. Piensa en la conquista de ciudades-estado como Texcoco y Tlacopan, alianzas estratégicas que les dieron un poder inmenso. Fueron campañas largas, llenas de sacrificios, pero que ampliaron su dominio considerablemente. Imagina las marchas, los enfrentamientos, una auténtica máquina de guerra. Pero la expansión no fue solo conquista. También hubo negociaciones, matrimonios estratégicos y una cuidadosa administración del territorio conquistado. Controlaban rutas comerciales, imponían tributos, un sistema complejo que mantuvo unido su vasto imperio. Pero ¿te imaginas la logística, la organización necesaria para coordinar todo esto? Era una tarea monumental. Y luego llegó Cortés. La conquista de Tenochtitlán, la capital azteca, marcó el fin de un imperio. Pero no fue una victoria fácil. Los aztecas lucharon con valentía, utilizando sus tácticas militares y su conocimiento del terreno. Fueron meses de asedio, de batallas encarnizadas, de estrategias y contraestrategias, una lucha épica por la supervivencia de su civilización. Pero, ¿sabías que sus armas y armaduras no eran solo instrumentos de guerra, sino también obras de arte? Observa cómo cada pieza estaba cuidadosamente decorada. Los guerreros jaguar, por ejemplo, lucían impresionantes escudos con representaciones de jaguares, símbolo de fuerza y ferocidad. Y sus lanzas, adornadas con plumas vibrantes, transmitían un mensaje de poder y prestigio. Esos detalles no eran aleatorios, cada símbolo tenía un profundo significado. Las águilas, por otro lado, llevaban sus propias insignias. Piensa en sus yelmos, a menudo con forma de águila, y sus escudos decorados con plumas y símbolos que representaban el sol y el cielo. Estos símbolos no solo eran estéticos, representaban la conexión del guerrero con el mundo espiritual y su papel como defensor del imperio. Era una forma de infundir miedo en sus enemigos. La decoración no se limitaba a los escudos y armas. Las armaduras mismas, aunque sencillas en su diseño básico, a menudo incorporaban elementos decorativos como conchas, piedras preciosas y metales. Estos detalles, además de su función estética, aumentaban el valor simbólico de la armadura, indicando el rango y el poder del guerrero que la portaba. Imagínate la intimidación que causaba en el campo de batalla. Pues imagínate, amigo, el legado de estos guerreros trasciende el tiempo. Su organización militar, tan efectiva y temida, influyó en la forma en que se estructuraron ejércitos posteriores en Mesoamérica. La disciplina, el entrenamiento especializado y la jerarquía tan bien definida de los guerreros águila y jaguar dejaron una huella imborrable en la historia militar de la región. Su influencia se puede percibir en las estrategias y tácticas de guerra empleadas por culturas posteriores. Además, su simbolismo no se quedó en el campo de batalla. Las imágenes de los guerreros jaguar y águila, con sus impresionantes atuendos y armas, se convirtieron en poderosos símbolos de poder y valentía, que perduran hasta nuestros días en el arte, la arqueología y la cultura popular. Piensa en las representaciones que encontramos en códices, esculturas y otras piezas arqueológicas. Son una ventana al pasado que nos permite apreciar la complejidad de su cultura. Y no solo eso, su impacto se extiende al estudio mismo de la historia. El análisis de sus estrategias militares, su organización social y sus creencias religiosas nos ayuda a comprender mejor la complejidad del imperio azteca y su lugar en la historia de Mesoamérica. Su legado continúa inspirando a historiadores, antropólogos y artistas, quienes buscan desentrañar los misterios de una cultura tan fascinante y poderosa. Pero, ¿cómo se comparaban los guerreros águila y jaguar con otras fuerzas militares de Mesoamérica? Piensa en los guerreros mixtecos, por ejemplo, con sus impresionantes armaduras y tácticas de emboscada. Eran feroces, sí, pero su organización, a diferencia de la azteca, era menos centralizada. Tú mismo puedes ver la diferencia en la escala y la sofisticación de las campañas militares. Los mayas, con sus ciudades-estado independientes, tenían ejércitos poderosos, pero a menudo luchaban entre sí. Su enfoque en la guerra era más disperso, menos cohesionado que la máquina de guerra azteca. Imagina la diferencia en la logística y la coordinación de un ejército unificado contra varios ejércitos independientes. Incluso los poderosos guerreros de Tlaxcala, famosos por su resistencia contra los aztecas, tenían una estructura militar diferente. Su valentía era innegable, pero carecían de la compleja jerarquía
y el sistema de entrenamiento especializado que caracterizaba a los guerreros Águila y Jaguar. Tú puedes apreciar la diferencia en la disciplina y la estrategia militar. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre la máquina de guerra azteca? Su eficiencia radicaba en la combinación de una organización militar jerárquica, con guerreros especializados como los águilas y jaguares, y un sistema de tributos que les permitía mantener un ejército numeroso y bien equipado. Piensa en la logística, la disciplina y el entrenamiento riguroso que implicaba. Todo eso contribuyó a su éxito en la conquista y expansión del imperio. El impacto del ejército azteca fue monumental. Su poderío militar permitió la creación y el mantenimiento de un vasto imperio, sometiendo a numerosos pueblos y controlando un territorio extenso. Pero, recuerda, este poder también tuvo un alto costo humano. El sistema de guerra azteca, aunque efectivo, también implicó sacrificios humanos y una constante lucha por el poder. En resumen, la máquina de guerra azteca fue una fuerza formidable, producto de una compleja interacción de factores sociales, políticos y militares. Su organización, estrategia y capacidad logística les permitieron dominar Mesoamérica durante siglos. Sin embargo, su legado también nos recuerda las consecuencias del poderío militar y la necesidad de comprender las complejidades de la historia. Espero que hayas disfrutado este viaje a través del poderío azteca. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la estrategia militar de los guerreros Águila y Jaguar? Déjalo en los comentarios.